Los miembros del Comité Comarcal de Ezkerraldea-Cadagua y los delegados y delegadas de las diferentes empresas de Enkarterri queremos hacer llegar a la opinión pública y a la dirección del LAB nuestra más enérgica protesta por el contenido del vídeo publicado en las redes sociales y elaboradas por ese sindicato. Rechazamos el contenido del citado vídeo, en primer lugar, porque resulta ser un vídeo absolutamente antisindical, hecho para trasladar la responsabilidad de la destrucción de empleo a ELA. Nos parece un vídeo impropio de un sindicato. Ese vídeo, además, desprecia la lucha sindical honesta y dura llevada a cabo por muchos compañeros y compañeras en la defensa de los puestos de trabajo. Lucha en la que el protagonismo de ELA ha sido determinante. Ha sido y sigue siendo una lucha leal con los intereses de la clase trabajadora. Por tanto, es radicalmente falso que ELA haya mirado hacia otro lado mientras se destruían puestos de trabajo en nuestra comarca de Enkarterri. Este vídeo, además, busca unir nuestro sindicato con un determinado color partidario, cuando quienes han elaborado este vídeo saben que respetamos la afiliación a los partidos políticos de igual manera que somos especialmente escrupulosos de la autonomía política de nuestra organización respecto a los partidos, instituciones y poder económico. Quienes cuentan las cosas de esta manera, manipulando la realidad, demuestran que solo tienen perjuicios. Lamentamos sinceramente la decisión tomada por algunos responsables del sindicato LAB de llevar la legítima competencia sindical hasta estos extremos. No discutimos el derecho a competir. Lo que sí afirmamos es que la mentira y la manipulación deberían quedar al margen. Nos parece incompatible enviar esos mensajes a las bases del sindicato y al mismo tiempo defender la colaboración intersindical. Quien así actúa no tiene como objetivo una alianza preferencial con ELA. Ese vídeo está exclusivamente pensado para desacreditar a ELA, pero a su vez ensucia la lucha diaria y honesta de muchas personas que se dejan la piel en sus centros de trabajo. Por el contrario, la lucha de ELA ha recibido el reconocimiento y el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras de la comarca, que una vez más han vuelto a creer en nosotros y nos han apoyado mayoritariamente, además, en estas últimas elecciones sindicales. Estos, en nuestra opinión, no son los códigos de conducta que debieran hacer suyos las organizaciones que comparten asuntos tan importantes como la Carta Social. Creemos que el trabajo conjunto de ELA y LAB sería un factor muy importante en el escenario sindical, social y político de nuestro país. Muy importante y muy necesario, además. Pero para que esta colaboración sea real, nos parece imprescindible rechazar actuaciones como las del vídeo que hoy denunciamos.